Mi grupo está conformado por Rocío del Pilar Busto y mi persona, Gloribé Piñera García. ¿Sabían que la matemática no solo sirve para resolver ecuaciones o calcular números, sino que también es una herramienta poderosa para comunicar ideas y tomar decisiones informadas en la vida cotidiana y profesional? La actividad matemática incluye varios procesos interrelacionados que no se limitan a resolver problemas matemáticos en sí. Involucran la habilidad de formular y modelar problemas, transformar y resolver ecuaciones o modelos, interpretar los resultados en un contexto específico y finalmente comunicar estos resultados de una forma clara y comprensible para diferentes audiencias. Unos ejemplos breves de cómo la matemática interviene en la comunicación serían los ejemplos en la economía. Cuando los economistas modelan el crecimiento del PIB de un país, utilizan procesos matemáticos para comunicar predicciones que pueden impactar decisiones gubernamentales y empresariales. Un ejemplo en la medicina sería, en los estudios clínicos, los modelos estadísticos ayudan a comunicar los efectos de un medicamento en una población basándose en probabilidades y datos interpretados cuidadosamente. Y por último, los ejemplos en las ciencias sociales. Los sociólogos utilizan datos y modelos para entender patrones de comportamiento y comunicarnos a través de análisis cuantitativos que describen fenómenos sociales como la migración o el cambio de tendencia. La matemática es una herramienta esencial en la comunicación moderna, sobre todo en áreas que requieren precisión y claridad en los datos y resultados, como la ingeniería, la economía, la medicina y la ciencia. También encontraremos unos procesos generales de la actividad matemática en la comunicación. La actividad matemática en la comunicación se compone de 5 procesos claves. Cada proceso ayuda a construir una solución matemática comprensible y aplicable a problemas del mundo real. A continuación, exploraremos cada proceso con ejemplos que ilustren su aplicación práctica. El primer proceso sería la formulación de problemas. La formulación de problemas es el primer paso donde definimos el problema de manera matemática. Esto implica traducir una situación del mundo real en términos cuantitativos o lógicos. Un ejemplo práctico de este proceso sería, supongamos que en un supermercado quieren aumentar la venta de un producto, digamos, productos naturales. Durante el verano, ¿cómo pueden hacer que personas compren el producto? Para definir el problema, podríamos enfocarnos en cuántas unidades del producto se debe vender para alcanzar un objetivo de ingresos. Si el precio de cada jugo es de 5 y el supermercado quiere alcanzar 10.000 en ventas, la formulación sería 5x igual 10.000, donde X representa el número de unidades que deben vender. Continuando con el tema que llevaba mi compañera, vamos a hablar de la modelación matemática. La modelación matemática es el proceso por el cual nosotros utilizamos fórmulas matemáticas, modelos estadísticos o escritos matemáticos para identificar un problema y poderlo resolver. Haciendo una referencia a lo que estábamos viendo anteriormente, el mismo ejemplo lo vamos a usar con el de la venta de los jugos. Entonces, para modelar este problema, tenemos que el total de ventas al mes es igual al precio de venta por la cantidad de unidades vendidas, ¿correcto? Si estamos proyectando hacer un descuento del 10% en el valor de venta del producto, entonces tendríamos que este P, en vez de ser 5, pasaría a ser 4.5, ¿correcto? Porque estamos haciendo un descuento del 10% sobre el valor del producto. Y como nos lo explicaba nuestra compañera, el valor inicial era de 5 pesos.
Cuando hablamos de la transformación y resolución, es lograr por medio de actividades matemáticas, de fórmulas matemáticas, ir moviendo nuestras ecuaciones para lograr un resultado y lograr así hacer la resolución de nuestro problema. En este caso tenemos que el valor de venta es igual al precio por la cantidad de unidades que debemos vender al mes. Entonces, esta venta mensual queremos que sea de 10.000 pesos, teniendo en cuenta que ya los jugos no cuestan 5, sino 4.5. Debemos hallar el valor correspondiente para nuestra variable X, que en este momento corresponde a la cantidad de unidades que debemos vender durante el mes. Al hacer las cuentas, tenemos que estos 10.000 los vamos a dividir dentro de la cantidad, dentro del valor de cada producto, y nos va a dar el total de valores. 10.000 dividido 4.5 nos da un total de 2.222.22 consecutivos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos esta división y nos da un número decimal, debemos aproximarlo al entero mayor más próximo para no tener pérdidas dentro de nuestra empresa. Es decir, que se deben vender 2.223 jugos para lograr el resultado final. Listo. Luego tenemos la interpretación de resultados. ¿Qué quiere decir? Es lo que yo acabo de hacer. Es decirle al cliente cómo se va a lograr que esto, ¿sí? Nos dé lo que deseamos. Entonces, esa interpretación de resultados es cuando le indicamos a los demás qué es lo que nos está dando. Acá, el valor que nos da de 2.223 unidades, quiere decir que al hacer un descuento del 10%, ya no debo vender 2.000 unidades como era lo planteado inicialmente, sino debo vender 2.223 unidades. ¿Correcto? Ahora, la siguiente es la comunicación de resultados. ¿Cómo se hace esa comunicación de resultados? Yo no puedo hacer el ejercicio y dejarlo ahí puesto y ya entregárselo a la persona, porque la persona, primero, así yo le mande la interpretación del resultado, no me va a entender claramente qué es. Debe ser un escrito coherente y bien hecho para poder comunicar ese resultado, para poder decir ese resultado. Solamente una tabla estadística o solamente el número no me indica qué es lo que estoy haciendo. Tengo que hacer lo que sea visible para la persona que le estoy entregando los resultados, que no sepa matemáticas a fondo, pero que entienda qué es lo que quiero instruirle. Entonces, cuando yo voy acá a este ejemplo, dentro de la comunicación de resultados, la persona de marketing debe entenderme y debe darle a entender a su gente que debe vender mínimo 2.223 productos para que ese descuento se pueda dar. Explicaremos un ejemplo tomado de investigaciones y estudios que aplican los procesos matemáticos para resolver problemas de manera efectiva. Cada ejemplo cubre los 5 procesos de formulación, modelización, transformación, interpretación y comunicación. Este ejemplo sería la predicción de crecimiento poblacional en un estudio urbano. Formulación de problema. En estudios urbanos y planificación de los recursos, los investigadores utilizan modelos matemáticos para predecir el crecimiento de la población y planificar infraestructura y servicios públicos. En este caso, el problema sería ¿cómo crecerá la población de una ciudad en los próximos 20 años? Ahora bien, modelización matemática. Bonjars y Bulato, 1999, describen el uso de modelos de crecimiento exponencial para proyectar la población expresado por la ecuación PT igual P0XERT, donde P0 es la población actual, R es la tasa de crecimiento y T es el tiempo en años. Ahora, resolución. Si tenemos una población actual de 500.000 personas y una tasa de crecimiento anual del 3%, podemos calcular la población.
proyectada en 20 años usando la fórmula P20 igual 5.000 por E 0.03 por 20, eso nos da 500.000 por 1822 igual 911.000. Interpretación de resultados. La proyección sugiere que la población en casi se duplicará en 20 años, lo que implica la necesidad de planificación en áreas como infraestructuras de transporte, vivienda y servicios públicos. Tenemos la comunicación de resultados. Bonyard y Bulatao recomienda que estos resultados se presenten en informes a gobiernos locales, acompañados de gráficos que muestren el crecimiento proyectando a lo largo del tiempo y escenarios alternativos si la tasa de crecimiento cambia. Y por último, este tipo de análisis ayuda a las autoridades a entender y anticipar las necesidades de crecimiento y preparar la ciudad para futuros desafíos. En cuanto a la comunicación matemática, tenemos como autor más destacado a Raymond Duval y la comunicación matemática. Raymond Duval era un psicólogo y matemático que se especializó como en la comunicación matemática y en la semiótica de la matemática. La semiótica es analiza los significados de la comunicación, ¿correcto? Las estructuras comunicativas de cómo en matemáticas de cómo se presenta la información y cómo hacer para que esa información sea universal. Que si se escribe en Estados Unidos una fórmula, la persona que esté acá la pueda entender sin necesidad de tener que hablar español. Que el lenguaje que se utilice sea universal. Aunque nos indica que la matemática no tiene un lenguaje en sí estructurado porque pues hace parte de cada uno de los países, sí debe ser entendido y comunicado de manera global. No se puede pues solamente superponer a una sola parte. Por otro lado, también nos indica que la representación matemática, los conceptos matemáticos y cómo se comunican, está muy enfocado también con las representaciones matemáticas. Los conceptos claves son los signos matemáticos, el código matemático y el discurso matemático. Los signos matemáticos son los signos que utilizamos para poder escribir la matemática y que sea entendible por todos nuestros usuarios. Igualmente se indica que es ideal hacerle a los estudiantes o a la persona que está viendo matemáticas la manera de globalizarlo, ¿sí? Porque de todas maneras existen terminologías que tienen varios o significados que tienen varios términos para él y que en algún momento de la vida nos puede pues como llevar a confundir o hacer algún tipo de análisis erróneo. Esto es lo que nos dice Raymond Duval. De la actividad matemática en la comunicación y la toma de decisiones. La actividad matemática en la comunicación no solo facilita el análisis de problemas complejos, sino que también actúa como una herramienta esencial para organizar y comunicar soluciones claras y útiles. Al comprender cada proceso de esta actividad, desde la formulación de problemas hasta la interpretación y comunicación de los resultados, vemos cómo la matemática se convierte en un lenguaje universal que nos permite resolver problemas de manera estructurada y lógica, beneficiando no solo a matemáticos o científicos, sino también a profesionales de diversas disciplinas. Cuando hablamos de las aplicaciones prácticas de la matemática, nos damos cuenta que la matemática no es un proceso o una disciplina aislada, que está ahí solita, no, sino que es un proceso que interactúa con las demás áreas del conocimiento, marketing, ventas, estadísticas, diferentes pues dimensiones, economía, finanzas, contaduría, diferentes dimensiones del saber humano, y que las matemáticas se necesitan en absolutamente todas las materias. Entonces, ellas se interrelacionan y ayuda y colabora con las otras disciplinas para que sea como más global y globalizada. La actividad
matemática en la comunicación representa una puerta hacia el entendimiento y el avance, ofreciendo un enfoque claro y sistemático para resolver problemas que afectan nuestra vida diaria y el desarrollo de la sociedad en conjunto. La capacidad de formular, modelar y resolver, interpretar y comunicar resultados no solo fortalece nuestra comprensión del mundo, sino que también nos impulsa el progreso al proporcionar soluciones efectivas, innovadoras y sostenibles para los desafíos contemporáneos. Por otro lado, podemos ver que las matemáticas no son totalmente cerradas a el mundo, sino que el mundo necesita de las matemáticas bajo todo contexto, desde ir a comprar un pan hasta tener que construir un puente o lanzar una nave espacial, requerimos de las matemáticas. Hasta para hacer una llamada telefónica tenemos que conocer los números y esto requiere las matemáticas. Por eso la comunicación es tan importante dentro de las matemáticas.